Esta es la sintonía musical que le dan la bienvenida a otra emisión de El Contacto Cristiano, un programa diseñado para animarle a caminar más cerca de Dios a través del estudio de su santa palabra. Para guiarnos ya está con nosotros nuestro maestro, amigo y hermano Ricardo. Cuando yo era pequeño vivíamos en una finca. Mis padres eran misioneros y tenían un deseo de ayudar a otros, no solo en lo espiritual, sino que físicamente también. Compraron un terreno sobre la carretera principal que pasaba cerca de la casa y construyeron una clínica. Entre la clínica y la casa había un guindo enorme. Con el tiempo se construyeron gradas para llegar con más rapidez a la clínica. Uno podía bajar hasta el fondo del guindo, cruzar un pequeño puente y luego subir al otro lado. En el fondo, junto al puente, había un árbol grande de mamey. Los que usaban las gradas iniciaron unas historias tremendas de brujas y fantasmas que se reunían bajo de ese árbol en horas de la noche. Lo más triste es que arriba, a ambos lados del guindo, uno podía gritar de un lado al otro con gran facilidad y ser escuchado. Pero al estar en el fondo del guindo, no se escuchaba nada por mucho que gritara uno. Muchas veces tuve que bajar y subir esas gradas de noche, algunas veces en completa oscuridad. Siempre al llegar al puente, el corazón me bombeaba con gran rapidez. Yo tenía miedo. Pensé que con el tiempo se me quitaría, pero no fue así. Siempre que bajaba en esas gradas de noche, comenzaba a silbar o a hablar con Dios en voz alta. El silencio me ponía nervioso. No sé si tú has sentido algo similar a eso alguna vez en tu vida. Si lo has sentido, puedes entender bien el tema que vamos a discutir hoy, porque hoy quiero que hablemos del miedo. El miedo puede venir por sentir uno que está en la presencia de algún peligro. Puede ser un sentimiento de ansiedad. Buen ejemplo de ello sería cuando el patrón viene caminando hacia uno después de haber cometido un grave error. De repente uno siente náusea en el fondo de su estómago. Uno puede sentir miedo o temor al estar esperando a un ser amado que siempre es puntual, pero quien en este momento lleva ya 15 minutos tarde aún no llega. Uno siente temor de que algo le haya pasado. Otro momento en que sentimos temor o miedo es cuando vemos algo horrible. Por ejemplo, al ver un accidente, nos llama la atención ver lo que sucedió, pero miramos con temor, teniendo miedo de ver algo que nos pudiera enfermar o afectar negativamente. En todo caso, el miedo es un sentir basado en el hecho de que existe algún peligro o en el pensar de que existe algún peligro. En ese momento todo el cuerpo se pone en alerta, el corazón palpita con gran rapidez, los músculos se tallan y todo el cuerpo se emociona. Hay personas quienes viven en constante miedo. Es difícil tener paz y tranquilidad cuando esto sucede. Es difícil tener tranquilidad cuando el miedo está bombeando adrenalina a todo el cuerpo con la señal de huir o pelear. Los doctores han encontrado que algunos temores son causados por problemas psicológicos. Cuando el sistema humano está fuera de balance, habrá un resultado de temor. La persona que sufre constantemente del miedo debiera hablar con un médico y expresarle este hecho. A veces con terapia y medicina, uno puede aliviarse. El miedo en sí es un problema espiritual porque la causa máxima del miedo es el pecado que hay en la vida de uno. Cuando hemos cometido un error, no queremos pagar la consecuencia. No queremos enfrentarnos a Dios debido al pecado que hay en nuestra vida. Los hijos no quieren enfrentarse a sus padres después de desobedecerles. No nos queremos enfrentar al patrón después de haber fracasado en nuestras responsabilidades. ¿Por qué tenemos miedo? Porque no hemos cumplido con lo que teníamos que hacer. Hemos desobedecido y eso resulta en miedo. El temor viene a consecuencia de la desobediencia. Primera de Juan 4:18 nos enseña que el temor lleva en sí castigo. El miedo produce problemas físicos, emocionales y espirituales. El miedo constante mantiene tenso al cuerpo y puede causar daño al corazón. El miedo hace que las personas se retiren de actividades normales y se escondan en sus casas. Cuando uno siente temor, ya no razona correctamente. Debido a la tensión, tiende uno a exagerar grandemente las cosas. El miedo crea en nosotros un complejo de persecución, donde sentimos que todas las personas quieren destruirnos, haciéndonos algún mal. El miedo paraliza nuestra fe y nos detiene nuestro crecimiento espiritual. ¿Cómo entonces podemos luchar con el miedo en nuestras vidas? Bueno, en nuestro estudio de hoy, quiero presentarte 3 cosas que podemos hacer.
En primer lugar, necesitamos comprender que tener miedo no es parte del programa de Dios para nuestra vida. En muchas partes de la Biblia encontramos la exhortación, no temáis y sed valientes. No podemos escapar del miedo por medio de tomar una diaria porción de tranquilizantes, ni por ir todos los días a un psicólogo. A menos de que tengamos un cambio de actitud, podemos seguir el resto de la vida con temor. Es necesario que reconozcamos que necesitamos tener una actitud mental diferente a la que tenemos concerniente al miedo. Debemos ver al temor desde el punto de vista de la Biblia y de acuerdo a lo que Dios dice y no lo que el hombre piensa o dice. En segundo lugar, necesitamos reconocer que no nos enfrentamos solos a nuestros problemas. Al viajar en la nave de la vida, Dios no abandona al barco cuando las cosas se ponen problemáticas. Al venir el peligro a nuestras vidas, Dios está con nosotros. El hombre es un ser que lucha para sobrevivir y sin embargo, nosotros ya sabemos que la muerte vendrá. Yo conozco a personas que no gozan de esta vida por vivir con el miedo de que algún día van a morir. Escúchame, nadie va a morir antes de su tiempo y nadie va a prolongar su vida tampoco. Uno debe hacer todo lo que puede para vivir saludable y una vez que ha hecho esto, dejarlo todo en las manos de Dios. El vivir con el miedo de morir es irrazonable, pues todos tenemos que morir. Si vas a tener miedo de algo, debiera ser por dónde va a ir uno después de aquí, después de morir. Jesús dice en Mateo 10:28, y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar, temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Y si uno ya recibió a Jesús como Salvador, ni siquiera de esto tiene que tener temor, porque ninguna condenación hay para los que están en Jesús. El hombre camina por la vida con el temor de que no vale nada. Camina midiendo su éxito de acuerdo a lo que dicen otros hombres que están haciendo lo mismo que él. Todos haríamos bien si nos olvidáramos de tratar de impresionar a otros y comenzáramos a vivir de acuerdo a lo que Dios dice. ¿Por qué? Porque Dios siempre estará para ayudarnos. El hombre nos fallará, Dios no. Hebreos 13:5 y 6 dice, sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, porque Él dijo, no te desampararé ni te dejaré. De manera que podemos decir confiadamente, el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. En tercer lugar, necesitamos descansar en la paz que solo Jesús puede dar. Paz significa tranquilidad de mente. Debido a su actitud mental de saber que Él estaba cumpliendo la voluntad del Padre, Jesús pudo enfrentarse a cosas inaguantables. Jesús no tuvo miedo de nada. Ese ejemplo nos dio. La noche antes de ser crucificado, Jesús dijo a sus discípulos en Juan 14:27, la paz os dejo, mi paz os doy, yo no os la doy como el mundo la da, no se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Cuando nuestra vida va de acuerdo a la voluntad de Dios, cuando nuestra relación con nuestro Señor Jesús no es obstaculizada con pecado en nuestra vida, cuando vivimos entregados y sometidos al liderazgo del Espíritu Santo, no tenemos por qué tener miedo. Todo marchará bien. Dios no ha prometido que los peligros no vendrán a nuestra vida, pero sí promete estar con nosotros, y sí promete darnos la fuerza que necesitamos para salir victoriosos de cualquier peligro. Todo ser humano tiene que enfrentarse a los problemas de la vida, pero si lo hace sin miedo, podrá entenderse mejor con sus problemas. Vamos a orar. Padre, queremos darte las gracias por no abandonarnos. Te necesitamos. Señor, las presiones que el mundo carga sobre nosotros son pesadas, y te damos gracias por llevar tú nuestras cargas. Padre, el miedo es una de esas cargas con las cuales nosotros no podemos. Es demasiado pesado para nosotros. Y hoy lo depositamos a tus pies. Te lo entregamos y te pedimos que nos ayudes a dejarlo ahí. En el nombre de Jesús te lo imploramos. Sin costo alguno, un valioso curso bíblico por correspondencia. Solamente necesitamos que usted nos haga llegar su dirección para poder enviárselo. Aquí está la nuestra. El Contacto Cristiano, apartado postal 11263, Houston, Texas 77293. Al escribirnos, por favor recuerde que para nosotros es muy importante que usted incluya el nombre de esta emisora donde nos sintoniza regularmente. Nuevamente nuestra dirección es El Contacto Cristiano, apartado postal 11263, Houston, Texas 77293.
Este programa es una producción de la Asociación Bautista Misionera de América. Agradecemos su sintonía al programa de hoy y confiamos en que nos encontraremos de nuevo en nuestro próximo programa, Dios mediante, a esta misma hora y misma emisora, para participar con nosotros en esto que es el Contacto Cristiano.